seguimos en Cosa de Negras y ahora con Emi Correia, nuestra especialista en sindicales, en... ¿Cómo te querés definir? Está bien. Bien ahí. Bueno, ¿de qué nos venís a hablar vos? Cierre de listas, incorporaciones... Incorporación de los gremialistas en las listas nacionales, particularmente en provincia de Ciudad de Buenos Aires y más aún particularmente en la provincia de Buenos Aires. Algunos quedaron conformes con la incorporación de probablemente 4 diputados nacionales que van a ingresar. Se calcula que esta elección, al menos en la provincia de Buenos Aires, va a tener al menos un número de 15 escaños, claro, con posibilidades de ingresar. Dentro de esos 15 primeros lugares está la renovación de 3 dirigentes sindicales, como Sergio Palazzo en el 5º lugar, Vanessa Siley en el 4º lugar, Hugo Yasky en el 13º lugar, y la sorpresa fue la incorporación de Hugo Moyano Jr., abogado laboralista, abogado del Sindicato de Camioneros. Pero bueno, decía, algunos quedaron conformes por esta incorporación, otros creen que es insuficiente si uno hace la cuenta histórica desde el año 1973 hasta hoy, y si uno piensa cuál era la demanda del movimiento obrero en aquellos momentos y que hasta la década del 80, a mediados del 80 se sostuvo que era entre el 26 y el 33% de la representación del movimiento obrero dentro de las listas. Bueno, hoy no estamos arañando, o estamos muy lejos, digamos, de que esa situación se produzca. Por lo tanto, hay una parte importante de los analistas que creemos que eso, como está lejos, es insuficiente. Y la verdad que si hay algo que rescatar del último proceso de pelea que se vino dando en la calle contra el gobierno de Javier Milei, y fue gracias a la participación con matices, diferencias, discusiones de los distintos sectores del movimiento obrero, que han sido quizás los únicos que han dado algún tipo de respuesta frente a un Congreso que ha tenido la plasticidad como para que se apruebe la ley bases, perfore el decreto 7023, bueno, y toda la serie de decretos que se han planteado en los últimos meses para desregular no solo la economía, sino también el Estado, y que el Congreso todavía no trató, no quiso tratar, etcétera. ¿Te quedas ahora poco entonces? Quedas ahora poco. La Ciudad de Buenos Aires no tuvo ni siquiera un lugar. Podemos decir que el caso de Pablo Carro en Córdoba, más ligado a la CTA de los trabajadores, puede ser, que va a ser candidato, puede ser, y que renueva su mandato, puede ser otro elemento a tener en cuenta, pero en general es insuficiente y quedas ahora poco. Vos venías diciendo que los sindicatos estaban perdiendo poder o perdiendo representación en la gente por esta cuestión de los trabajos de aplicación informales, sí. Vos decís que, digamos, este retroceso en el armado de las listas, en la posición en que los sindicalistas están en las listas, ¿tiene que ver con eso? ¿O no? Me parece que tiene que ver con que en las últimas décadas o se resolvió, muchos de los problemas sindicales se resolvieron desde el Estado, por lo tanto hubo paradójicamente un fracaso del dispositivo de pelea o de demanda sindical. No me refiero a todos los 16 años, incluyo ahí al gobierno de Alberto, de peronismo o panquisnerismo, que resolvieron muchas de las problemáticas laborales desde el Estado. Claro. Y eso oxidó aún más la capacidad de los gremios, y otro tanto, porque creo que hay una definición política de quienes arman los dispositivos electorales de que no hay que incorporar sindicalistas, digamos. Hasta creo que con esto ya corre más por un análisis ultra subjetivo, de que corren con desventaja porque son mal vistos por la sociedad, cuando en realidad lo que hoy sucede es que hay una crisis de representación que no es que afecta a los sindicalistas, sino que afecta al conjunto de las representaciones políticas, y me animo a decir del conjunto de las instituciones de la sociedad civil, ¿no?, que excede también a la política. Entonces me parece que es más una definición y una decisión de quienes arman. Bueno, y ahí lo unimos un poco con lo que estábamos charlando recién de por qué la necesidad de tanta farándula, digamos. Bueno, claro, en los 90 pasó algo parecido, ¿no? Reutemann como gobernador de Santa Fe, esta búsqueda de nuevos emergentes
para que puedan Sí, ser outsiders, candidatos. ¿no? Que de hecho el outsiders. presidente llegó Sí. a la política también de la misma manera. Eso pasa cuando hay crisis de representación, ¿no? Cuando hay dinámica política y procesos de ofensiva popular, eso no se da, y cuando pasa lo contrario, como ahora, hay margen para que esas cosas se produzcan. Claro. Pero bueno, esto se da también en un contexto de elecciones de la CGT, que va a ser, ya tienen fecha, el 6 de noviembre, donde hay una discusión que tiene que ver con cuál es el formato que va a asumir esa conducción, si va a ser una conducción tripartita, si va a ser un binomio, como en algún momento lo fue en la etapa de Macri, cuando renunció Juan Carlos Smith, en ese triunvirato, y en esa CGT que fue vapuleada ahí en el Monumento al Trabajo, cuando le decían pongan la fecha. ¿No? Ese dispositivo de triunvirato se mantuvo desde aquel momento hasta hoy, y pareciera que va a continuar en ese sentido. Hay 3 nombres que suenan fuerte. Uno yo lo había mencionado acá hace unos meses, que es Jorge Sola, que es el actual secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, uno de los que impulsó la creación del canal de streaming de la CGT, Azopardo, y además es el secretario general del Sindicato del Seguro. Un tipo que tiene 2 carreras universitarias, muy formado, habla muy bien, tiene una mirada bastante complaciente con el gobierno en términos de la necesidad de, o al menos de creer que es necesario que haya en la Argentina una reforma laboral, voy a decirlo esto yo, no porque lo diga él exactamente así, pero el sentido es el mismo, a favor de las patronales. Entonces hay como una mirada vinculada digamos, a modernizar, no a través de los convenios colectivos, sino a través de leyes laborales, las cuestiones que tienen que ver con las nuevas formas de trabajo. Y después hay 2 nombres más, que yo creo que serían un contrapeso o un Claro, equilibrio. hay una contrapropuesta a esto que nos contás. Que es Cristian Jerónimo, que es el secretario general del Sindicato del Vidrio, y que estuvo ligado en algún momento a Pablo Moyano, después se desvinculó y tejió algún tipo de relación con Gerardo Martínez, aunque tampoco es de Gerardo Martínez, sino que participó, es el secretario de Salud Laboral de la CGT, pero en el último encuentro de la OIT fue como parte de la comitiva de la CGT. Y después alguien que me parece interesante, que creo que puede ser el contrapeso más profundo, que es Maya Volkovinsky, que es la secretaria adjunta de la UEGEN, digamos, del sindicato más grande de los judiciales, que viene construyendo algún nivel de protagonismo, no solo en las peleas, sino también la participación de la central, tratando Sería de la darle... primera vez que una mujer está en... Sería la primera vez. Yo creo que en ese sentido hay mayor novedad en la CGT que en la política. Digo, Héctor Daer se corrió de la Secretaría, se va a correr de la contienda electoral de la CGT, se corrió de su sindicato de base, de Sanidad, de ATSA. De hecho hubo elecciones y él no fue el candidato. Pasa lo mismo con otros gremios. De hecho, Carlos Acuña, por ejemplo, otro de los cosecretarios, tampoco va a participar de esta contienda electoral en la CGT. Y hay una suerte de renovación que además incorpora, o muy probablemente incorpora una mujer dentro de ese triunvirato. Es decir, pareciera que la organización oxidada, digo oxidada y lo digo como un chiste más retórico, ¿no? La organización oxidada, machista, conservadora, casi tan conservadora en algunos casos como la Iglesia, parece tener propone ahora... más renovación que la política misma. Propone más renovación, digamos, que la política misma. Hay una lista, podemos hacer una columna de una lista de gremios que se están renovando, y dirigentes históricos. Rodolfo Daer, el hermano de Héctor Daer, en el Sindicato de Alimentación, se corre la contienda electoral. Ahora en las elecciones que van a tener la semana que viene, si no me equivoco, me parece que hay toda una dinámica de intentar generar este trasvasamiento generacional y de repensar el sindicalismo con otros actores. Bueno, en el caso de, por ejemplo, la fraternidad,
Omar Maturanos probablemente se baje también en las próximas elecciones y quien vaya es su hijo Sebastián Maturano, que es el presidente, el secretario general de la Juventud Sindical de la CGT. Digo, hay toda una discusión adentro, que esta discusión es ajena. Igual eso es renovación hasta ahí. Yo te la Bueno, escucho y es el hijo el que hereda. En el caso de la cargo, fraternidad, en el caso de la fraternidad tiene un problema porque el estatuto de la fraternidad es una basura, porque es un estatuto casi como casi como la estructura de los escribanos, ¿no? Que se fue modificando con el tiempo, pero generalmente son los hijos de, sí, ¿no? Que en algún momento era hereditario. Después se modificó. Bueno, en el caso de la fraternidad tiene un estatuto que plantea cuestiones vinculadas a la lógica familiar o de la historia. Tiene que ver con ese gremio, para mí hay que modificar el estatuto. Digo, pero más allá de eso hay una búsqueda de cambiar actores o dirigentes, que vos me decís, bueno, en el caso del hijo de, bueno, está bien, pero la política ni siquiera es eso. Sí. Entonces, me parece, no quiero ser crítico de nadie, pero, y yo tampoco digo que hay que renovar cosas cuando funcionan bien, ¿no? Yo no digo que hay que alternar. Sí, yo ni siquiera creo que sea cambio de nombres, ¿no? Digo, cuando hablo de renovación, digo, tiene que haber una idea renovadora, Claro. una propuesta renovadora, digamos. Sí, digo, creo que hay un intento, esta idea de que el sindicalismo biológico es inmortal en términos biológicos, ¿no? Porque son dirigentes que tienen 80 y pico de años, que hace tantísimo tiempo que están, que no se los saca bajo ningún punto de vista. Sin embargo, tiene elecciones cada 2 años o 4 años, depende de si son de delegados o de comisión directiva, algo que no tiene la política ni tienen otras instituciones. Entonces vos decís, bueno, más democrático que eso no hay. Sin embargo, están haciendo mucho esfuerzo, en muchos casos, para poder construir renovación. Mejor, peor, te gusta, no te gusta. Bueno, yo creo que hay un enfoque interesante, o va a haber una mirada interesante en las elecciones próximas de la Secretaría. Tengo 1 millón de preguntas. 1 millón. Si tenemos tiempo las respondo. Una podés. Voy a hacer, déjame hacer 2. La primera es, vos hablaste de esta renovación de la cúpula sindical con un sistema de peso y contrapeso, decime si estoy equivocado. ¿No hay un problema de que la suma de ese peso y contrapeso sea 0? Digamos, así que quede como estancada esa lucha bueno, no termina estando ni a favor ni en contra y queda como... Bueno, algo medio como lo que está Claro, ahora, básicamente, esta cosa tibia. Y después, la otra pregunta es, ¿cómo puede repercutir esta baja representación sindical en un Congreso que va a discutir la reforma laboral inminentemente, probablemente el año que viene? Si es una buena estrategia, digamos, que eso termine siendo así. Si me preguntás a mí, yo elegiría un solo secretario general que no tenga un perfil dialoguista, sino que tenga un perfil más combativo. Pero no hay margen para... No hay correlación de fuerzas para que eso suceda. Primero porque hay una hegemonía de los sectores más conservadores dentro de la CGT. Esto es gordos, independientes, no lo digo en términos gordofóbicos, sino porque así se los denomina. Que tiene la mayoría de los votos, entonces es muy difícil dar una disputa al interior de una organización de la mayoría de los votos son conservadores. Moyano ha logrado bastante para poder equilibrar esa balanza. Yo creo que hubo errores de otros dirigentes sindicales importantes que se han corrido de la contienda electoral de la CGT y han renunciado. Pablo Moyano es uno, Paco Marrique es otro. Creo que, y hay una paradoja en esto que voy a decir, que la representación política de los dirigentes sindicales en muchos casos es nociva a la conducción sindical, entonces lo que termina sucediendo es que muchos terminan volcándose al parlamentarismo y dejando de lado la disputa de orden sindical. Entonces, me parece que lo que da hoy, o pareciera que da, no lo afirmo porque falta un montón. Es un garrón eso. Sí, es un esquema de equilibrio. El esquema de equilibrio va a permitir que seguramente, si estos son los nombres, uno seguramente va a ser el que tenga el vínculo con el gobierno, otro será el que pueda equilibrar las tensiones y administrar las tensiones internas, digamos, el centro, y a Maya la veo más como el sector combativo de... Pero aún lo cierto es que no está ni confirmado que siga siendo un triunvirato ni quiénes van a ser los candidatos. Estos son posibles, Sí, y digo algo porque mencioné lo del parlamentarismo y no lo mencioné a dos. Hay otros dos, hay 3 delegados sindicales o gremialistas que van a estar en la lista de la provincia de Buenos Aires. No los mencioné porque no tienen chances de entrar.
Entonces en algún punto están pero no están. Claro, testimonial, digamos. Es como... Que uno es el caso de Daniel Tano Catalán, secretario general de ATE Capital, que va a estar en el lugar 19. Sí. Otro es el caso de Oscar de Isasi, otro dirigente de ATE de la provincia de Buenos Aires, en el lugar 23. Y otro es de Carlos Ortega, del sindicato SECASPI, que es el sindicato del ANSES, que está aún más abajo, digamos. Que digamos no tienen chances en estas condiciones. Al menos no el inmediato, salvo que se vayan bajando, pero se tienen que bajar un montón. Sí, o hacer una elección que no está calculada como para eso. Introducía eso simplemente a los efectos de, digamos, discutimos elecciones. No, hay algunos más que no van a ingresar. Y después me hiciste otra pregunta. Lo de la reforma laboral. Lo de la reforma laboral, sí, hay un fenómeno, lo contaba la otra vez acá, que todavía no se expresa con claridad los altos niveles de desocupación. Por lo tanto, la ocupación se mantiene más o menos en los famosos 6 millones de puestos de trabajo creados. Bueno, no hay 6 millones, hay 5.790.000. Entonces, me parece que eso no termina de modificar la correlación de fuerzas del sindicalismo a la hora de discutir la necesidad de una reforma laboral alterando la ley de contrato de trabajo. Digo, eso no cambia porque más o menos se sigue manteniendo el número. El problema es qué haces con los que están afuera. Claro. Entonces, el argumento del gobierno es que con los que están afuera del mercado laboral necesitan flexibilizar las leyes para poder formalizarlo, algo que sabemos que es falso. Entonces, me parece que el debate, más que en términos de representación, que es más o menos la misma hace 10 años, es en términos de objetivo político. Claro. Y es en términos de cómo se discute eso en clave ideológica y en clave también de empírica, ¿no? De que no es que la reforma en España del 2004-2005 flexibilizadora generó más puestos de trabajo, sino que es ahora, desde el 2012 y ahora aún con la actual ministra de Trabajo de España, con leyes laborales proteccionistas, por ejemplo en el caso de las plataformas regulando lo que sucede con los trabajadores de Rappi y etcétera, donde hay hasta seguridad social, donde tienen control del algoritmo, donde pueden incluso obtener un salario mínimo que aumentó muchísimo estos últimos meses, que se consigue mejorar los guarismos laborales y los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones salariales, que es algo que estas leyes que impulsa el gobierno, que quiere impulsar el gobierno, que son para otro capítulo, no van a generar. Bueno, clarísimo, Emi. Y cerraste a las 11 en punto, como con una puntualidad. Pero yo no me voy a ir sin hacerle la pregunta que tenemos que hacerle, porque la temática del día era de galanes. Y queremos hablar, ¿hay algún galán en el sindicalismo? ¿Tenemos un galán en el sindicalismo? Sí, yo creo que sí. Debe haber un montón. Que yo crea que sí, no quiere decir que... ¿Cuál es para vos, digamos? Es Facundo Moyano, pero no es porque lo diga yo ni que él cree y él hace eso y se muestra como tal. Es decir, le está yendo bastante mal. Por ahí se debería dedicar a ser modelo. Claro. No, renunció a la banca de diputados, uno pensaría con un proyecto político alternativo que no construyó. Sí. Y también renunció a la Secretaría General del SUTPA con un proyecto sindical alternativo que tampoco construyó. Entonces, no, por ahí en la calle Corriente, Facu. Y yo creo que sí. Claro, y sí. Bancó al gobierno durante los primeros meses, hostigando al peronismo, y ahora se dio cuenta de que el gobierno iba a casi cerrar, digamos, digamos queremos galanes con código igual, ¿viste? Que no tiene código, básicamente. Claro. Y voy a terminar con una frase de Pablo Moyano que decía que no hablaba con gente del jet set, ¿no? Como en el caso de su hermano, cuando le preguntaron por el hermano. Así que yo creo que la definición de Pablo es correcta. Bueno, hasta aquí.